Entre 1914 y 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, por ser uno de los acontecimientos más cruentos de la historia universal, que dejó alrededor de 15 millones de víctimas militares y civiles. Pero, ¿cuáles fueron las causas de este acontecimiento mundial? A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, la atmósfera política europea era convulsa debido al nacionalismo imperiante de cada país. Todos querían aumentar su poder para dominar el mundo. Gran Bretaña, Francia y Alemania gobernaban el mundo debido a su política colonial y no estaban dispuestos a renunciar a ellas ni a sus recursos al mismo tiempo, y en consecuencia surgió una fuerte competencia armamentista. En 1870, Francia perdió 2 territorios contra Alemania. Después al canciller, Alemania su deseo fue aislar a Francia y creó la Liga de los Tres Emperadores junto con el Imperio Austrohúngaro y el ruso, pero en esta unión se disolvió en 1878 debido a un enfrentamiento de Rusia y Austria-Hungría. Así estos últimos consolidaron su alianza con Alemania, a la que posteriormente se unió Italia formando la Triple Alianza. Después Francia aprovechó para aliarse con Rusia en 1894. En 1904 Inglaterra se une a Francia y Rusia, y por último Rusia en 1907, así estableciendo la Triple Entente. Sin embargo, el desencadenante conflicto fue el asesinato el 28 de junio de 1914 del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria-Hungría, por un estudiante serbo-bosnio. Alemania, aliada del Imperio Austrohúngaro, declaró la guerra a Serbia, por lo que Inglaterra, Francia y Rusia, Triple Entente, declararon a la vez su guerra a Alemania y Austria-Hungría, aliadas con el Imperio Otomano, Triple Alianza o Imperios Centrales. El ministro británico de Asuntos Exteriores pronunció las siguientes palabras: en toda Europa se apagan ahora las luces, puede suceder que jamás volvamos a ver las encendidas. El 23 de agosto, Japón había firmado una alianza con Gran Bretaña en 1902. Japón se declaró la guerra a Alemania y el 25 de agosto Austria declaró la guerra a Japón e Italia con su parte, a pesar de formar la Triple Alianza. Se mantuvo neutral hasta 1914. La guerra de movimientos en el nombre que se dio a la primera fase de conflicto. El objetivo alemán era una rápida conquista de Francia y Rusia por medio de grandes ofensivas. La resistencia a Francia en el Marne, septiembre de 1914, frenó los planes germanos de una victoria rápida. La guerra de trincheras. Desde finales de 1914 hasta 1917, los frentes permanecieron estables, a pesar de todos los intentos por ambos bandos de llevar adelante grandes ofensivas. Especialmente cruentas resultaron las batallas de Verdún y el Somme. En 1916, con miles de muertos, aunque ningún ejército obtuvo una ventaja clara. En 1917, Estados Unidos declara la guerra a los imperios centrales, Revolución Bolchevique. En 1918, Rusia firma la paz con Alemania por el Tratado de Brest-Litovsk. Austria, Hungría y Alemania firman el armisticio con la Entente. Y en junio de 1919, medio año después del cese de las hostilidades, se firman los tratados de paz de Versalles. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Para los vencedores, Inglaterra y Francia salen fortalecidos en su papel de imperios coloniales. Surgen 2 nuevos gigantes en el panorama internacional, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y para los derrotados, Alemania ha de pagar ingentes indemnizaciones de guerra, pierde territorio nacional a favor de Francia y Polonia, cede las colonias que pasan a Inglaterra y Francia, se producen las desmilitarización del Sarre y la reducción del ejército. Austria y Hungría supone la disolución del imperio. Aparecen Austria, Hungría y Checoslovaquia como nuevos estados. Eslovenia, Croacia y Bosnia se unen a Serbia y Montenegro para formar Yugoslavia. Rumania, Polonia e Italia obtienen concesiones territoriales. El Imperio Otomano es la disolución del imperio.
Turquía se convierte en el país independiente, el resto de sus posesiones pasan a manos inglesas y francesas.